Ministro, al cierre del Chile Day, como usted dijo en el panel, el momento preciso para el acuerdo constitucional, yo quiero saber más bien qué reacción recibió de parte de algunos de los inversionistas, algunos de los extranjeros que han venido al Chile Day al enterarse de este anuncio, de este acuerdo político. Bueno, solo una reacción parcial, porque por supuesto recién se estaban conociendo los detalles más alejados de Chile, pero creo que claramente ha habido mucha expectación en torno a cómo continúa el proceso constitucional, qué características va a tener, qué seguridades hay de generar una propuesta constitucional que sea por un lado suficientemente balanceada y por otro lado también tenga cierto el apoyo de la ciudadanía. Entonces, creo que lo que se puede observar en este acuerdo que se acaba de suscribir es que hay un gran esfuerzo por asegurar que que en el proceso de generación de la propuesta constitucional haya suficientes checks and balances, que haya mecanismos para asegurar grandes mayorías, para buscar acuerdos y sobre todo para buscar una propuesta constitucional que sea internamente consistente. Es distinto ir votando, resolviendo sobre distintas materias que están incluidas que deben estar incluidas en una constitución, a tratar de de que una vez que uno pone juntas todas esas propuestas, formen un todo consistente y perdurable en el tiempo. Entonces creo que en esta oportunidad ha habido muchas de las características de lo que está en el acuerdo, tanto en términos de proceso como en términos de borde, va apuntando en esa dirección y creo que eso para los distintos actores políticos y sociales y también para los inversionistas creo que va a ser muy importante. En ese sentido, debería ser diferente al proceso anterior cuando el proceso constitucional fue visto como un factor de incertidumbre, de riesgo para los inversionistas. ¿Cree que el tipo de acuerdo al que se ha alcanzado va en la dirección contraria y haría este proceso más bien un alivio de esos riesgos? O sea, un proceso constitucional siempre va a involucrar un cierto grado de incertidumbre, dado cierto, las características que tiene la Constitución, que es el marco para toda la institucionalidad de un país. Pero por supuesto, la manera en que esté estructurado el proceso, la manera que se vaya a generar Consejo Constitucional en este caso, el cuerpo constitucional, marca diferencias. Y en este caso el haber aprendido de las cosas que no funcionaron bien en el proceso anterior, creo que es una garantía de un resultado más positivo de lo que fue en esa oportunidad anterior. Yo lo quiero llevar a otro tema que usted mencionó y hizo mucho énfasis ayer en sus presentaciones, y fue, yo lo entendía así, al menos un mensaje a los inversionistas respecto a la seriedad de la política fiscal, que ha quedado demostrada también la prensa extranjera, yo vivo acá, lo he visto, ha destacado ese ajuste fiscal que ha hecho Chile después de ese 2021, que a alguien, no fui yo, le llamamos la farra que se pegó Chile. Eh, y en ese sentido usted puso mucho énfasis en ese punto de la seriedad fiscal, pero al mismo tiempo tuvimos recientemente un anuncio de medidas sociales. ¿Cómo se compatibilizan esas dos cosas? Por un lado, pensar en nuevas medidas sociales, qué formato van a tener y cómo se coordina eso, cómo se llega a un balance con eso, con ese proceso de ajuste fiscal. Sí, bueno, yo creo que de partida debemos ver las medidas que se tomaron durante el 2021 como medidas que claramente fueron excesivas. Claro, es fácil decirlo cuando las cosas ya han pasado, pero evidentemente fueron excesivas en el sentido que sobrecalentaron la economía y generaron nuevos problemas. Y lo peor es que fue que generaron presiones inflacionarias en un momento en que por otras fuentes estaban generando presiones inflacionarias adicionales y eso llevó a que la inflación en Chile llegara hasta un 14,1%, que es una cifra muy alta, no solo para nuestra historia económica reciente, sino que incluso en la comparación con otros países. Entonces, la consolidación fiscal en este contexto claramente aportó a reducir las presiones desde la demanda sobre la inflación. Prácticamente la consolidación más sustantiva, la consolidación fiscal más sustantiva que se produjo en el mundo durante el 2022.
Es un proceso que va a continuar durante los próximos años. El gobierno tiene, es cierto, un plan fiscal que apunta a estabilizar la relación entre deuda y PIB en algo más del 40% del producto, bastante por debajo del techo de 45% que se estableció. Eso va a significar que tenemos que seguir siendo rigurosos en el manejo de las finanzas públicas. No basta con un solo año de disciplina fiscal. La disciplina fiscal es algo que se debe practicar regularmente para que realmente tenga efecto. En ese sentido, las medidas sociales que se adopten se van a financiar dentro del actual marco presupuestario, dado que tenemos un presupuesto que recién fue promulgado hace pocos días atrás, recién la semana pasada. Exacto. Yo creo que la ciudadanía, el mundo político entiende que los excesos del 2021 no se pueden volver a repetir. Conocimos sus consecuencias y creo que todos hemos aprendido de esa experiencia. ¿Cómo se hace la diferencia? Bueno, fundamentalmente concentrando los apoyos en los sectores que más lo necesitan. Entonces, la característica de las medidas fiscales que se adoptaron en el 2021 es que fueron prácticamente indiscriminadas, involucraron muchísimos recursos, involucraron un aumento de 30% del gasto en un año. Igual de indiscriminados fueron los retiros de fondos de pensiones. Entonces, creo que la diferencia que uno debe marcar está justamente en concentrar los esfuerzos en las personas que más lo requieren. Pero ¿en qué tipo de medidas estamos pensando? ¿Revivir alguna de las medidas no voy a usar la palabra concertación porque sé que políticamente no va a gustar, pero alguna de las medidas focalizadas que hemos visto en gobiernos pasados, digamos? A ver, es que una cosa es decir, una cosa es hablar de focalización y otra cosa es de definir cuál es el instrumento. Creo que en escenarios como este uno tiene que tener cierta capacidad también para innovar. Nosotros lo hicimos en mayo pasado cuando se creó este complemento de la asignación familiar para compensar por el aumento del costo de la canasta básica de alimentos. Y vamos a seguir tratando de innovar con medidas que sean lo más efectivas posible en términos de el apoyo que se busca darle a los hogares. Los detalles de eso los vamos a conocer dentro de algunas semanas. Pero hemos estado trabajando muy intensamente en esto y creo que vamos a tener pronto buenas noticias, especialmente para la gente que vive más angustiada especialmente por el fenómeno de la inflación. Cuando las anunciaron, dijo que esas medidas estaban siendo preparadas por si acaso el 2023 era peor de lo que está previsto, pero ahora me dice que tendríamos buenas noticias, o sea, las medidas sociales van. Las medidas sociales van porque, cierto, la economía todavía le va a tomar un tiempo recuperarse y la inflación también, ¿cierto? Para que empiece a notarse en el bolsillo de las personas la baja de la inflación, todavía también tiene que pasar un tiempo. O sea, es cierto que esperamos para todos los próximos meses, hasta fines del 2023, bajas sostenidas de la inflación, pero aún vamos a estar por sobre ese 3%, ¿cierto?, que es la meta de política del Banco Central. Y lo mismo en términos de actividad, el ajuste de la actividad económica se va a prolongar probablemente hasta el primer trimestre del 2023, de ahí comenzará a recuperarse, pero por supuesto esa recuperación también va a ir siendo gradual. Entonces acá lo más importante cuando tenemos escenarios como estos es asegurarnos de que nadie se queda fuera de la recuperación de la economía o de la mejora en la situación económica. Y para eso tenemos que prestar especial atención a quienes potencialmente pueden ser dejados atrás. Eso no podemos permitírnoslo. Creo que la experiencia del estallido social nos obliga a preocuparnos no solo respecto del promedio de las cosas, sino que también respecto a los extremos en la distribución. Y en Chile tenemos, por supuesto, muchos hogares vulnerables de ingresos bajos y medios que van a requerir un apoyo para no quedarse atrás en este proceso de recuperación económica. Súper rápido, ¿van a requerir estas medidas
proyectos de ley vamos a requerir un trámite en el Congreso? Es muy probable. Yo explicaba esta mañana que nosotros durante un par de años, especialmente en el contexto de la pandemia, tuvimos una legislación que fue producto de un acuerdo político que permitió ir aplicando medidas por la vía administrativa dentro de un marco financiero acordado. Pero eso, la vigencia legal de esos acuerdos ya concluyó. Y por lo tanto hoy día algunas de las medidas que hay que tomar tienen que pasar por el Congreso. Eso para nosotros no es una complicación en sí misma. Creemos que el Congreso es una instancia en la cual no solamente se puede compartir y explicar lo que el gobierno trata de hacer, sino que también ir perfeccionando las medidas que se adoptan. Así que pronto vamos a poder, probablemente con el comienzo del año, vamos a iniciar ese proceso. Perfecto. Y una última pregunta antes de que nos corten. A propósito de ese acuerdo que se firmó esta mañana con Reino Unido, el memorándum de entendimiento, Sí. y es muy específico, apuntado a los servicios financieros. Y ayer lo mencionaron en uno de los paneles, mencionaron el tema pensiones, sumando 2 más 2. ¿Ha tenido acercamientos de interés sobre el mercado que se abriría, si se da la reforma previsional, el mercado que se abriría para administradores privados, para el ingreso de otros actores? Sí, en general, desde que se dio a conocer la propuesta para la reforma de pensiones, se han recibido consultas por distintas vías respecto de qué es lo que esto involucraría y también lo cual también revela interés de potenciales entrantes a este futuro mercado. Así que, bueno, esta reunión no ha sido una excepción y con seguridad a medida que vayamos avanzando en la reforma previsional probablemente van a ir surgiendo iniciativas o ideas más concretas de parte de nuevos actores, los cuales ciertamente van a ser bienvenidos dentro de este sistema previsional que estamos construyendo, que está evolucionando de acuerdo a las propuestas que ha hecho el gobierno. Ministro, estamos en diciembre, nos acercamos a Navidad y es algo que estoy haciendo con todos mis entrevistados este mes. Un deseo para 2023. Yo creo que lo principal que uno puede desear para el país para el próximo año es reducir la incertidumbre, la inseguridad, que tengamos más claridad sobre lo que viene, tengamos más capacidad para controlar los riesgos, porque hemos pasado 3 años de un periodo muy incierto en que la incertidumbre creo que nos afecta a todos, sean inversionistas, trabajadores, dueñas de casa. Todo para nadie es una buena circunstancia preguntarse, ¿es cierto?, dónde vamos a estar en 3 meses más, en 6 meses más. Creo que es importante despejar todas esas nubes que ensombrecen nuestro horizonte y poder mirar más lejos, porque es dentro también de ese horizonte más lejano hacia el cual vamos construyendo nuestros proyectos, nuestros planes familiares, individuales, empresariales, etc.